Y bienvenidos de nuevo al podcast, bienvenidos de nuevo al programa. Sé que lo tuve abandonado un tiempo, he estado lleno de funciones de prensa, también en mi trabajo Godín, mi trabajo cotidiano también, bueno, mi primer trabajo y también de todo lo que conlleva todo estar en tantos eventos y todo. No he tenido tiempo de grabar, también he estado justo también en buscando otros proyectos, buscando nuevos lugares, pero ya regresamos y ya enfocados y sobre todo por lo que vamos a hablar de hoy, porque vamos a hablar hoy, perdón, por lo que vamos a hablar hoy vamos a hablar de Jurassic Park, de la saga de Jurassic Park, esta franquicia que lo debo decir es una de mis franquicias favoritas. De niño yo era uno de esos niños, de esas personas obsesionadas con los dinosaurios. Entonces, pues obviamente desde chiquito yo fui súper fan de Jurassic Park, aún recuerdo la primera vez que vi las películas, imagínense en VHS, después ya en DVD, obviamente ya viví toda esa transición cuando llegaron a DVD, cuando llegaron a Blu-ray, que ya se veían mucho mejor, y ya sueno súper viejo, ya lo sé, pero sí, yo viví esa transición. Y pues sí recuerdo cuando la pasaban en el 5 la original, y la veía sí, justo cuando la pasaban en televisión abierta y veía toda la película, las películas, la veía todo. Bueno, muchos recuerdos muy bonitos, la verdad, de mi infancia. Y sobre todo que tenía varios juguetes de Jurassic Park que les digo, sigo siendo al día de hoy súper fan de esta franquicia, obviamente. Eh, Tristemente sí ha bajado muchísimo de calidad, sobre todo si la comparamos con la primera. Pero estoy emocionado y también estoy emocionado porque pues eh, voy a estar en la función de prensa de la nueva película Jurassic World Renace. Además que estuve presente en CCXP con el elenco, que de hecho ahí pueden ver, bueno, no la subí a mis redes sociales, la subí a mis redes sociales personal, toda la cobertura que tuve de CCXP, que también eso influyó en que no estuviera al día con el podcast. Pero sí pueden ver en mis redes personales todo eso. Pero obviamente en el canal de YouTube de Encuadra al Cuadrado pueden ver todo lo que subí de CCXP de los shorts. Ahí está incluido obviamente la visita del elenco de Jurassic World Renace a la Ciudad de México. Y bueno, ya por fin voy a ver la película unos días antes de su estreno. Estoy muy emocionado. Y eso va a ser el tema de la siguiente semana también. Voy a dar aquí también mi reseña de Jurassic World Renace. Espero sea una película que me guste. Pero bueno, ya hablaré en su momento cuando toque pero ahora sí, pues platiquemos antes que nada de Jurassic World Renace. Perdón, yo todavía no. Eso no. Platiquemos de la saga de Jurassic Park. De toda esta saga, de esta franquicia. Y bueno, obviamente, como es de costumbre, en un hablamos pues voy a dar mi ranking personal. Voy a decir, no como tal reseña, sino pues sí, que me gustan de las películas, que me disgustan. Y bueno, pues empecemos, obviamente, desde abajo por la peor. Y bueno, tremenda decepción que me llevé en el cine cuando vi por primera vez esta película y estaba muy emocionado porque la película anterior a esta sí me había gustado, aunque obviamente ya la película anterior a esta ya no me gusta tanto, y de hecho le he encontrado muchos fallos y ya muchas cosas que no me gustan de esa película, pero de la primera película que estoy hablando es de Jurassic World Fallen Kingdom, Jurassic World El Reino Caído. Vaya, y lo peor de todo es que tiene esta película un muy buen director, que es el director español J. A. Bayona. Si no lo conocen, seguramente han escuchado en una película española que se llama El Orfanato, que es una película de terror muy buena, la verdad. A mí me costaba muchísimo trabajo ver esa película de niño, me daba pavor. Ya de adulto viéndola, ¿en serio me daba esto miedo de niño? Pero bueno. Bayona es un muy buen director. Tristemente, el guión que le acompañó a esta película era terrible. Y es triste porque la verdad esa película tiene escenas donde los visuales están muy buenos, la fotografía está muy buena. Sobre todo en esta... bueno, antes que nada sí voy a hablar chance de algunos spoilers de todas las películas, pero vaya, son películas que ya tienen muchísimos años, obviamente sobre todo las primeras, entonces pues vamos a hablar de un poquito de spoilers. Esta escena en la mansión, de verdad, ahí
esa escena fue puro Bayona y es la mejor escena de la película, donde tenemos a al dinosaurio acechando a los personajes en la mansión. No me acuerdo ahorita el nombre de este personaje, pero del señor al que lo termina matando el villano humano de esta película. Durante esta escena es puro Bayona, todo eso, toda la ambientación, la fotografía, el sonido. Ahí el diseño de sonido es increíble en esa escena. La verdad, esa escena es lo más rescatable de esta película, que es infumable, es aburrida, eh, que no tiene sentido y obviamente tiene la escena más infame en toda la franquicia de Jurassic Park, de Jurassic World. Eh, la escena más infame de toda la saga, de la niña clon liberando a los dinosaurios y cuando le dicen, pero ¿por qué lo hiciste? Es porque son como yo. Son, son clones como yo. Bueno, no dice eso, pero bueno, entienden el punto. Que, bueno, en inglés sí, en la escena dice algo como, They're like me. Algo así dice, ya no me acuerdo. Esta película, la verdad, la he visto como 3 veces ya. Cuando me tocó, justo hace unos meses hice el rewatch de toda la saga de Jurassic Park y cuando me tocó volver a ver esta película, de verdad sufrí con las escenas, sufrí con esa escena sobre todo. Es infumable esa película, de verdad. Sobre todo esa escena. Cuando dijo eso en el cine, de verdad, odié esta película. Es muy mala, el guión es terrible y lo único rescatable es esa escena. Y bueno, desde aquí es cuando pues sí, bueno, de por sí ya estaba un poco en caída la franquicia. Con esta película se derrumbó. Y luego llegó la quinta peor película de la saga de Jurassic Park, Jurassic World, que es Jurassic World Dominion. Y de hecho, para mucha gente, esta es la peor de toda la franquicia. Para mí no es la peor, sí tiene mm, cosas rescatables. Y tristemente, más que nada, se basa justo en la nostalgia. En la nostalgia del regreso de Alan Grant, de, de Ellie Sattler, otra vez de Jeff Goldblum como Ian Malcolm. Sí, por la verdad, por la nostalgia es que le tengo un poquito de, muy poquito gusto a esta película. Y sobre todo, bueno, también por las escenas de peleas de dinosaurios también están muy bien hechas. Aunque la verdad, visualmente, esta es la peor de toda la saga, junto con Jurassic World. Mínimo Dominion tuvo ahí unas visualmente unas cosas rescatables. Esta, ¿no? Esta película tomó la paleta de colores, esa paleta de colores que tanto me he quejado, sin vida, blanda y grisácea de las películas de Marvel. Esa película tomó eso y lo puso al millón y es horrible. Aunque bueno, las escenas en la noche, ahí hay una que otra que es un poco rescatable, pero obviamente lo más infame de esta película junto con el guión y tiene que ver con ello, vaya, son las langostas. Estas, bueno, más bien son grillos gigantes, pero les dicen langostas. Estos grillos gigantes, es una película de dinosaurios. ¿Y cuál es la trama principal? ¿Cuál es en la trama el problema? Lo que está surgiendo es un problema de langostas, de bichos, en una película de dinosaurios. Y otra vez siguen con todo esto del clon, de la niña clon, que la niña clon no se siente ya cómoda. De verdad, ese personaje fue lo peor que le pudo pasar a esta franquicia. Y no es problema de la actriz, porque la actriz lo hace decente con el pésimo material que tiene con el cual trabajar en estas dos películas. Y muchas personas siempre se quejan de los niños en las películas de Jurassic Park, incluso en la original. Hay gente que se queja, pero no, los niños de la original es muy diferente. Son otro punto y aparte a los que tuvimos vaya, sobre todo en la trilogía de Jurassic World. Pero sí es terrible lo de las langostas, de verdad, no tiene nada de sentido. Aparte de que se ven chafísimas. Y la verdad solo están como justificación para que regrese Alan Grant y Ellie Sattler, para que regresen estos personajes. Solo están así, solo existieron para eso. Y aparte, esa subtrama es espantosa. También la subtrama de que, oh, curiosamente el villano de esta película es ese personaje de la película original que no tenía relevancia alguna, más que el meme de, ¿ves? A nadie le importa.
llega este personaje que no tiene relevancia y de la nada sí la tiene y es el villano y es el malo más malo de todo el universo. O sea, de verdad ese tropo y cliché con los villanos en muchas de los blockbusters actuales es terrible. Y pues yo creo que sí, esta película tiene, entre comillas, el peor villano de esta franquicia. Este señor hasta se me olvida su nombre, pero también Jurassic World Dominion es infumable. Es solo un poquitito mejor que Jurassic World Fallen Kingdom, pero aún así es terrible. Y son dos películas muy malas que en mi mente colectiva mm, no existe en esa película. Y Jurassic World existe en partes. Que justo cuál es la siguiente película, Jurassic World. Y de hecho es curioso porque, o sea, yo cuando vi Jurassic World me encantó, pero yo creo que igual ahí fue la nostalgia, obviamente. Y también que en ese punto cuando salió Jurassic World, justo hace 10 años, pues sí, yo tenía 17 años, vaya. Y obviamente todavía no estudiaba, todavía no sabía, ni tenía todos los conocimientos que tengo, por ejemplo, de cine hoy en día, ni el gusto, obviamente, el gusto de una persona cambia con los años, y obviamente sí, al día de hoy yo todavía tuviera 17 años, vaya, por así decirlo, seguramente me seguiría encantando esa película, pero sí, obviamente conforme fui creciendo y volviéndola a ver, le encontré todos los errores que tiene, le encontré muchos problemas y sí, sobre todo como a mis 17 años estuve cegado por la nostalgia, porque sí, Jurassic World te pega justo en la nostalgia y recicla varias cosas de la trilogía original, sobre todo de la primera película, recicla demasiadas cosas y bueno, pues también fue como que había unas escenas donde cuando sí usaban animatronics sí se veía muy bien, pero obviamente ya cuando son efectos visuales, efectos hechos por computadora, los dinosaurios se ven horrible. Y si vuelves a ver esa película hoy en día, te lo garantizo, vuélvela a ver y ya se le ven todos los problemas que tienen los efectos visuales. Obviamente, hace 10 años no se veía así, se veía impresionante. Obviamente uno sentía así, se le ponía la piel de gallina cuando escuchaba el tema principal de Jurassic Park, el icónico. Pues, o sea, esa escena es hermosa, la verdad. Y sí, justo por nostalgia. También cuando sale el Jeep, este icónico de Jurassic Park, cuando vuelve a salir. em, pues sí, cuando sale todo eso, obviamente uno dice, wow, qué bonito. O sea, igual también piénselo, fue mi primera película de Jurassic Park en el cine también, porque, bueno, a pesar que la 3 sí salió cuando, vaya, yo era un niño, todavía no me dejaban entrar, o bueno, más bien, no es que no me dejaran entrar, porque, pues ya, sí dejan, porque no es una película B15 o C, bueno, no fue en su momento, pero no me llevaron al cine, a ver. Pues sí, a ver Jurassic Park 3, por ejemplo. Bueno, no sé, ahorita hablamos de eso, pero sí. O sea, si te quedas pensando ya cuando la vuelves a ver, algo que, por ejemplo, me pasa con Star Wars 7 de Force Awakens, que pues sí, la nostalgia pega fuerte, la nostalgia te ciega y pues si uno ya volviéndolo a ver dices, de verdad, cómo me gustó eso y cómo me gustó mucho. Y yo todavía incluso llegué a decir, no, o sea, es la segunda mejor película de la saga. Bueno, en ese momento no era saga, pero, o sea, tenemos cuatro películas en ese momento. Y yo decía, no, esta es la mejor secuela de todas. O sea, sí está mejor que la 2 sobre todo que la 3. O sea, sí la defendía. Y ya hoy en día sí me da oso aceptarlo, pero sí, lo acepto mis errores, acepto que yo defendía Jurassic World y hoy en día la aborrezco un poco. Sí la puedo volver a ver sin problemas, pero lo que me pasa es que cada vez que la vuelvo a ver me, me empieza a gustar menos, entonces ya por salud mental igual ya no la veo, no la veo tanto y honestamente si tengo que volver a ver obviamente las películas de Jurassic Park, obviamente veo la original pero sí veo la 2 y sí veo la 3. Incluso Jurassic World me hizo apreciar más la tercera parte, que justo cuál es la tercera en mi ranking. La tercera parte, vaya.
Y pues mucha gente igual dice que es malísima, incluso hay gente que dice que es la peor, pero a ver, es una que sí tiene momentos en los que usa efectos visuales, pero en su mayoría usa efectos prácticos y todos son increíbles. O sea, el de la escena del espinosaurio en el río, esa escena es increíble. Eh, el uso de animatrónicos ahí. También la pelea entre el T-Rex y el espinosaurio, que justo ahí hay varios efectos visuales, pero en su mayoría son efectos prácticos. Aquí perfeccionaron los animatronics que hicieron en la primera, los perfeccionaron aquí. O sea, de verdad hicieron un espinosaurio de ese tamaño que se movía solito. Bueno, lo controlaban obviamente, pero que para las escenas de pelea, digamos que entre paréntesis, entre comillas, se movía solito. De verdad era algo muy padre. Y es una película que sí o sea, de niño, y es curioso porque era la única película que en un momento, que en su momento, perdón, solo tenía el DVD de esa, no tenía el DVD de la primera ni de la segunda, solo tenía la primera en VHS y ya no teníamos VHS, entonces solo podía ver la primera cuando la pasaban justo en televisión abierta o cuando la pasaban en TNT o en los canales de paga que tenemos de tele. Y la única que podía ver sin fin era la 3. Entonces prácticamente es la que más he visto. Bueno, no, más bien la que más vi de niño. Y pues sí, primero me gustó, luego no me llegó a gustar. Ya justo cuando salió Jurassic World, odié más la tercera, pero en estos años he encontrado amor a la tercera parte. Incluso a esa escena espantosa del Velociraptor hablando que dice Alan, Alan, que bueno, esa escena sí es, es infumable. Pero hay muchas cosas que rescatar de la tercera parte. Justo las peleas, el, el diseño de producción, el diseño de los animatronics. La historia es mala y bueno, pudo ser peor si se ponen a buscar cómo era la tercera parte originalmente. Eh, bueno, sobre todo la cuarta parte que nunca se hizo, la Jurassic Park 4, que ahí justo iban a meter el concepto de los clones, pero ahí uno de los conceptos era un híbrido de dinosaurio con humano, un clon dino humano, que qué bueno que no lo hicieron porque, por ejemplo, si la nueva película llega a ser ese concepto, que ese es el rumor que va a haber algo parecido, ahí sí me van a perder. Ahí sí, no, ojalá no hagan eso porque es la tontería más grande que podrían hacer. Pero bueno, en segundo lugar, obviamente está The Lost World de Jurassic Park. Eh, que es otra que pues sí he llegado a apreciar con los años. La escena de San Diego sigue siendo algo para mí un highlight de la película, aunque lo mejor de la película es cuando están en la isla. Obviamente aquí la escena con los Velociraptors es lo que para mí tira mucho a la película y para mucha gente, aunque para mucha gente igual la escena de San Francisco la odia, pero a mí me gustó porque fue como el primer vistazo a cómo sería un dinosaurio en la actualidad, vaya, bueno, a los finales de los noventas en ese caso, pero es algo que a mí, bueno, igual me encantaba de ver de niño y pues sí le he ganado un poquito más de amor a esta película. Y una de las razones por la que sigue siendo la mejor secuela de Jurassic Park es porque pues Steven Spielberg todavía seguía de director. La dirección de Steven Spielberg es algo que salva muchísimo la película, sus tiros de cámara, sus Spielberg-ismos también. Incluso aunque hay mucha gente que no le gusta. A mí algunos me gustan, algunos no. Creo que aquí en su mayoría son bien utilizados y pues sí es lo que hace a la película porque justamente el guión también de la segunda parte tuvo muchos problemas y bueno, obviamente, ¿cuál es la mejor película de Jurassic Park? Pues la original. Obviamente es una de mis películas favoritas, sí, punto. Es una película con la que crecí, es una película con la que estaba obsesionado. Es una de las razones por la cual de niño Steven Spielberg era mi director favorito. No la principal razón, pero una de las principales. Bueno, un niño como yo obsesionado con los dinosaurios, obviamente quería todos los juguetes de Jurassic Park. Y bueno, yo al ser un niño en los noventas,
o sea, crecí con la película, pero vaya, la película es del 93, yo nací en el 97, me tocó justo, pues ya ver, verla después, perdón, es del 95, eh, no, 93, 95, bueno, es uno de esos años, ahorita no tengo el dato, perdónenme, pero sí, es... Y pues no hay nada que pueda decir que no se haya dicho antes de esta película. Simplemente que me encanta, es icónica. La miniatura de este video, esa escena es icónica. Hay muchísimas escenas icónicas en esta película que ya son parte del cine. La de los Raptor, la primera aparición del T-Rex igual cuando todavía no sale. Obviamente el ojo afuera del Jeep. Obviamente cuando tira el vidrio del Jeep en los niños, que de hecho, por si no lo sabían, no, ahí va un pequeño dato curioso, esa escena en verdad no iba a ser así. Esa escena fue y pasó, imagínense el terror que sintieron los niños, porque sus gritos son reales. Esa escena en verdad, el vidrio sí cayó sobre ellos y el animatronic del T-Rex siguió como intentando comérselos, obviamente, y ese fue un fallo, pero, o sea, fue un fallo que ya es parte de la historia y la verdad sí me imagino en su momento cuando grabaron eso, los niños obviamente traumados de por vida, pero ahí todos riéndose como, no manches, tenemos la toma perfecta gracias a ese error. ¿Habrá sido ah, a propósito ese error? ¿Quién sabe? Pero esa escena es icónica, hay muchísimas escenas y pues obviamente para mí Jurassic Park es una de las películas más icónicas de la historia. Y justo por eso voy a este punto, que es triste para mí que una película tan icónica todavía al día de hoy no tenga una secuela que esté a la altura o mínimo que siquiera le llegue a los talones. Ok, Jurassic World no es perdón, Jurassic World. The Lost World de Jurassic Park, la segunda, no es una mala película, pero tampoco está a la calidad siquiera cercana de lo que fue la primera película. Y es triste. Pero pues es una franquicia que sigue viva porque tiene muchísimos fans, porque hace muchísimo dinero. No dudo que Jurassic World Renace vaya a hacer mucho dinero, pero sí los pronósticos indican que ya el hype por esta secuela bajó un poco y sobre todo que no va a recaudar cercano de lo que llegaron a recaudar las películas de Jurassic World, que tristemente tristemente son películas que tienen muchísimo dinero, pero poca calidad. Pues sí, así suele pasar. Muchísimas películas taquilleras no tienen buena calidad, pero obviamente, de nuevo voy a un punto que he dicho antes. eh, l- calidad sobre cantidad. No importa cuánto dinero haya recaudado en una película, eso no significa que sea sinónimo de calidad. Hay veces que sí van de la mano, la recaudación en la taquilla con la calidad, pero en su mayoría no van de la mano. Y siempre recuerden eso. No porque una película hizo un montón de dinero significa que sea buena. Eso fue el caso con las películas de Jurassic World. Y bueno, ya solo me queda esperar que Jurassic World Renace sí sea por lo menos una secuela aceptable. Ya es para lo único que estoy pidiendo, que sea una secuela aceptable, que las ideas sí estén bien ejecutadas. He leído algunas cosas que me hace pensar que está entre aceptable, ok, pero yo no voy con expectativas, yo solo espero ver mínimo una película decente, una secuela decente por lo menos. Eso sí, no espero que sea la secuela de Jurassic Park que hemos esperado desde la original, pero espero que sí sea algo disfrutable por lo menos, algo aceptable y que no sea igual de malas que las películas de Jurassic World. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos escuchamos a la próxima con mi reseña de Jurassic World Renace.